Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo crear 3 diferentes tonos de color de piel. Para ello vamos a necesitar pintura al óleo, blanca, amarilla y roja. También vamos a necesitar porcelana fría sin color. Tomamos un trozo de masa y lo dividimos en 3 partes, 2 iguales y una más pequeña. Para obtener unos tonos más acertados, primero vamos a mezclar los 3 colores básicos. Le agregamos blanco a la porción más pequeña y lo mezclamos bien. A continuación voy a mezclar el color amarillo y también lo vamos a mezclar bien. Cuando hayamos finalizado, hacemos lo mismo con el color rojo, lo mezclamos bien y ya tenemos los 3 colores básicos con los que vamos a formar nuestros colores de piel. El primer tono que voy a realizar es el más claro, el que en general utilizo para las hadas, las princesas y los duendes. Para comenzar voy a utilizar porcelana fría sin color. Luego le voy a ir agregando de a poco los diferentes colores. Primero voy a tomar una muy pequeña cantidad de color blanco y lo vamos a mezclar bien. La porcelana fría natural al secar es translúcida, por ello le debemos agregar un poquito de blanco para darle un tono más natural. Luego le voy a agregar el amarillo y también lo voy a mezclar bien hasta obtener un tono amarillo clarito. Para finalizar vamos a agregar la misma cantidad pero en color rojo. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que los 3 tonos se hayan integrado completamente. Y así ya nos queda listo el primer tono. Puedes comenzar a practicar en tu hogar. Ahora voy a crear un tono más rosado que es apropiado para este tipo de proyectos. Comenzamos por agregar un pequeño trozo de color blanco, como ya lo habíamos hecho anteriormente, y luego agregamos una pequeña cantidad de amarillo y esta vez le vamos a agregar un poquito más de rojo. Los mezclamos bien hasta que los colores se hayan integrado completamente. Como verán, este nuevo color tiene un tono más rosado. A continuación y para finalizar, vamos a crear el tercer tono que es más apropiado para este tipo de personaje. Tomamos un trozo de masa sin color a la cual le vamos a agregar primero un poquito de color blanco. Y esta vez vamos a agregar un color más, color marrón oscuro. Vamos a tomar una pequeña cantidad, no más de eso, y luego continuamos con el amarillo y el rojo en la misma proporción que lo habíamos hecho anteriormente. Una vez más, mezclamos bien todos los colores hasta que estén bien integrados. Y ahora ya hemos finalizado, vamos a ver cómo nos han quedado los tonos. Tenemos el más claro, que es un poco más amarillo, el del medio, que es un poco más rosado, y el de la parte izquierda, que es un poco más amarronado. Y ahora sí, ya hemos logrado los 3 tonos. Ya puedes comenzar a ponerlo en práctica.